Hermanos, si quiero pedirles disculpas porque quiero contarles un testimonio. El apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne, que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara y no hubo manera. El Señor dijo: bástate mi gracia. Es que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos, y para alguien que predica el camino de Cristo sana, para él debió haber sido duro, ¿verdad?, esa prueba. Y porque los hermanos que él está escribiendo le dicen que ellos hubieran podido sacarse los ojos y dárselos. Pues de ahí sacan que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Parece que después de que él vio al Señor y quedó ciego, que le cayeron escamas, siguió padeciendo sus ojos. Yo hace unos años, como unos 4 años, he padecido mucho del estómago. A través de mi vida he tenido que hacer como arreglar cosas que me preocupan, y resulta que hace como unos 4 años me iban a cortar el estómago, pasé malísimo, pasé como 30 días vomitando, no sé cómo viví, me deshidraté todo, nada me aguantaba en el estómago. Prácticamente estaba más allá que acá. Fui a la clínica bíblica que me hicieron una gastroscopía, y cuando me levanté a la gastroscopía, que estaba ahí un poco todavía droga y de la anestesia, el doctor le dijo a mi esposa: venga, porque hay que hacerle papel, hay que mandarlo a operar, tiene que cortar el estómago. Y cuando yo me estoy levantando de la anestesia, viene la palabra de Dios. Cuando el doctor me dice eso, le digo: doctor, la palabra del Señor dice que cuando hay algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, que la oración de fe sanará al enfermo, si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces yo voy a buscar primero la voluntad del Señor. Si el Señor no me sana, yo vengo para que me opere. Yo voy a buscar al Señor. Y vine el lunes a la reunión de pastores y les dije: hermanos, quiero que ustedes me unjan con aceite, y quiero que antes de que me unjan, yo quiero que ustedes sepan que yo no creo que el aceite es el que sana. El aceite es como magia, porque yo sé que la Biblia dice que la oración de fe es la que va a sanar al enfermo. Entonces yo quiero que ustedes oren por mí, me unjan con aceite para que el Señor me sane, porque en ese tiempo yo practicaba un deporte que era el tenis de mesa, y prácticamente lo quería hacer un ídolo. Y yo respiraba y comía tenis de mesa, y entonces a raíz de eso siento que abrí una puerta y el enemigo me atacó. Pero cuando yo vine y confesé y los hermanos me ungieron, el Señor me sanó. Dios puso su obra utilizando bien la palabra del Señor. Pero a pesar de eso, hay veces, otra vez que estaba enseñando en una iglesia, justamente en la enseñanza me empieza el ataque, porque al tener un trastorno estomacal quiero como él. Entonces prácticamente es una batalla, porque es impropio que si fuera árabe, pues ellos lo felicitan a uno. Si usted no eructa, no le gusta la comida. Pero aquí no hay ningún árabe, ¿verdad? Ay, pero aquí eructa, hermano. Entonces, sí les pido perdón, porque en realidad tenía una lucha muy grande, pero es como los carteros, ni el viento, ni la lluvia. Gloria al Señor. Ya estoy un poquito más libre, pero sí les digo eso para que sepan, porque en realidad para alguien que trabaja en esto es algo terrible. La verdad que gracias al Señor, que Dios está con nosotros, que Dios hizo un milagro en mi vida y no me operaron. Porque yo decía: ¿cómo me van a operar si yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Cómo me van a quitar un pedazo? ¿Cómo me van a quitar el estómago? ¿Cómo voy a alabar yo al Señor? Yo no concebía que me operaran, y el Señor trajo esa palabra a mi vida. Al mes, para terminar este testimonio y continuar, al mes fui a que me hicieran la gastroscopía con el mismo doctor y me dieron de alta. Gloria a Dios. Y aquí tengo mi estómago. Gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, de todas formas, si ustedes por la incomodidad mía, yo no pude expresarme bien y no entendieron la lección, podemos terminar un día para que vengan y tomen esa parte, pero vamos a tomar la lección. No coma nada. Es una lección garantizada. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces
bueno, terminar aquí un poquito para retomar que los hermanos dividieron la tribulación en 3 periodos: principio de dolores, gran tribulación y el día del Señor. Entonces determinaron que el Señor iba a venir antes del día de la ira, pero igual, si el Señor viene aquí, ¿por qué los mártires no resucitaron? Es lógico, ¿verdad? ¿Por qué los mártires no resucitan aquí? Porque resucitan hasta el final. No resucitaron aquí tampoco. Ok, vamos a ver la quinta posición, que es post-tribulacionista, que el Señor viene después de la tribulación. El post-tribulacionismo es el punto de vista que cree que la iglesia sufrirá la gran tribulación y será arrebatada al llegar esta a su conclusión. El arrebatamiento y la segunda venida son contemplados como un solo acontecimiento. Se basan en Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 8, entre otros, que es lo que vamos a ver ahora. Y le pido a mi hermano Mayer y Gustavo que me ayuden un poquito con el gráfico para ponerlo otra vez, porque ese sí lo vamos, o Mayer, si puede solo, o los dos, porque ese gráfico sí lo vamos a ver. Vamos a ver qué tan hábiles son. Tienen buena puntería. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga con una pantalla de 50 pulgadas HD, dejamos de usar estas impresiones. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 8. Y aquí sí necesito que ustedes presten atención y estén atentos, porque esta parte es fundamental, es clave. Dice así el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí nos está dando una condición para la venida del Señor, y ahí es donde los hermanos de la posición pretribulacionista se apoyan, porque dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces ellos dicen: ven, la venida del Señor tiene que ser cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por eso ellos, la venida del Señor y el arrebatamiento, lo ponen en un solo evento. Ellos no creen que haya un arrebatamiento secreto. Ellos no creen que en la semana 70 de Daniel falta por cumplirse la última semana. Ellos creen que en la semana 70 de Daniel la profecía ya se cumplió todo, que se cumplió cuando Cristo fue bautizado y terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos piensan eso, que ya la semana 70 se cumplió y que entonces la venida del Señor va a ser después de que el anticristo se manifieste. Si nosotros lo dejamos hasta ahí, casi que esto nos indica que eso es así correcto, porque ahí lo está diciendo claramente. Pero como hay una ley en la hermenéutica, que es los contextos, tantos posteriores como anteriores, nosotros tenemos que seguir leyendo para entender bien la palabra del Señor. Y al estar esta condición, hay otra condición más abajo, que es la que nos pone como un freno para creer que la venida del Señor puede ser al final. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso está hablando del hijo de perdición, o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del hijo de pecado, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dice el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está en acción el ministerio de iniquidad. Inclusive en el tiempo de Pablo estaba el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. O sea, que hay algo que detiene que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Hay algo que detiene que eso se manifieste. Entonces esta condición nos dice que antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, hay algo que está deteniendo que eso ocurra. Muchos han dicho que eso que lo detiene es el imperio romano. Otros han dicho que es la iglesia católica. Otros han dado otro punto de vista. Pero nosotros creemos que lo que detiene es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, es lo que detiene al hombre de pecado, porque ningún ser humano, ninguna entidad humana tiene el poder para detener a Satanás. Solo Dios. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia, mientras el Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia, no se puede manifestar el hijo de perdición. Como dice acá, el Espíritu Santo causa una barrera, un plan de contención a través de la iglesia en este mundo, impidiendo la manifestación del mal en plenitud, como ocurrirá en la tribulación. En la tribulación, el mal se va a desarrollar en plenitud. Tanto así que la palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso me da bien razón para creer que la iglesia no puede pasar la tribulación, porque si la maldad se multiplica tanto que el amor de muchos se enfriará, los creyentes estarían expuestos también a enfriarse, porque la maldad se va a multiplicar. Pero como la maldad no puede multiplicarse, ni ese ministerio de la iniquidad puede actuar en este mundo a plenitud, porque hay alguien que lo está deteniendo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos dio vida y salvación, y Él dijo: vayan a Jerusalén y esperen la promesa que oyeron de mí, que ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, la iglesia nació, fue bautizada por el Espíritu Santo y fue llena del Espíritu Santo, porque nosotros somos introducidos a la iglesia por medio del bautismo. Que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas diferentes que a veces se confunden. Dice en 1 Corintios 12:23 que todos, lo voy a parafrasear, que todos hemos participado en un solo bautismo, todos, incluye a todos. Cuando el creyente recibe al Señor, es introducido a la iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo, que ahí nosotros no sentimos nada. Cuando usted ve en la iglesia de los Hechos, que ellos se vieron lenguas repartidos como fuego, ahí pasó algo particular, que ellos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo a la vez. Pero después, más adelante, ellos volvieron a ser llenos. El bautismo y la llenura son dos hechos diferentes. El bautismo es de todos los creyentes que han aceptado genuinamente al Señor, pero la llenura es de acuerdo a nuestro sometimiento, cómo buscamos al Señor, cómo permitimos la obra santificadora, cómo nosotros nos consagramos a Él. De eso va a depender que nosotros seamos llenos, de tal forma que muchos creyentes no son llenos porque no se han sometido al Señor, se han conformado con tener el agua hasta los tobillos. Otros los tienen hasta las rodillas, otros
a la mitad y otros están sumergidos y no quieren salir. Gloria a Dios. Yo espero ser de esos, de los que están sumergidos, porque el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saltará una fuente para vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el que está deteniendo que el mal se desarrolle en este mundo. Entonces, la condición que nos está dando para la venida del Señor es que hay algo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre del pecado, al hijo de perdición. Pero antes de que el hombre del pecado se manifieste, tiene que venir una apostasía, que muchos ubicaban esta apostasía antes del arrebatamiento. Pero esta apostasía, como lo vamos a leer más adelante, se va a dar en la tribulación. ¿Por qué? Porque la doctrina de la inminencia no está esperando ninguna profecía ni ningún evento para que el Señor venga. Si hubiera algún evento o alguna profecía que nos dijera cuándo va a ser el arrebatamiento, la doctrina de la inminencia se cae. ¿Por qué? Porque si se ha prometido una gran apostasía y nosotros vemos esa apostasía, quiere decir que el Señor está pronto y que la venida del Señor sí es pronto, pero no puede haber ninguna señal, porque la doctrina o la posición de la inminencia se caería. La apostasía la ubicamos después de la tribulación, para que la venida del Señor, para que el hombre de pecado se manifieste, tiene que venir una apostasía, pero antes de la apostasía tiene que venir que ser quitada la obra en contención del Espíritu Santo sobre la iglesia, y eso nos da también a creer que el Espíritu Santo se va a llevar a la iglesia y que en ese momento se va a dar el pacto de 7 años que el anticristo va a firmar con Israel y los árabes, y a partir de ese momento va a empezar la tribulación. Va a empezar una paz aparente, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como la mujer en dolores de parto, que viene progresivamente. Yo no sé aquí cuántas hermanas han tenido, levanten la mano los que han tenido niños. Empieza poquito, ¿verdad? Y después se va incrementando, de tal forma que si estuviera ahí, dice que a veces están los esposos ahí, los agarran y los apretan y hasta les dicen cosas que quieren, casi que despertaron, porque nosotros lo metimos en que se murió. Así va a ser la tribulación, igual, nada más que no podemos desasociarlo. Si va a empezar con un principio de dolores, va a haber una paz aparente, va a haber una tribulación leve, pero después se va a ir incrementando conforme pasen los sellos, las trompetas y las copas, hasta que llegue la ira del Señor en plenitud y venga la batalla del Armagedón, que va a ser algo terrible. En ese periodo de tribulación va a morir la mitad de las personas de la tierra, aproximadamente podemos llegar dentro de unos 5 años a 8.000 millones de habitantes. En la primera parte de la tribulación va a morir la cuarta parte de las personas, quiere decir que 2.000 millones de personas van a morir, quedarían 6.000, y en la segunda parte de la tribulación la tercera parte de 6.000 serían 2.000, de tal forma que en el periodo de la tribulación va a morir la mitad de la población de la tierra. Nunca eso ha pasado en la historia, la tierra está sobrepoblada, nunca ha muerto tanta persona, por eso la Biblia dice que es tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Entonces, mis hermanos, por la parte que eso se apoya, vemos que leyendo el contexto, hasta que el Espíritu Santo se ha quitado. Ahora bien, se creía que el Espíritu Santo se iba de esta tierra por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a terminar la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque el Señor dijo, el Espíritu Santo, yo voy a mandar al Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre reyes, venía sobre profetas. Si usted lee en Lucas 1, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Por eso yo les decía que la llenura y el bautismo es diferente. El bautismo solo ha ocurrido en la iglesia a través de toda la historia. Lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación es que va a ser como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo va a venir sobre los 144,000, sobre los 2 testigos, los va a llenar, pero el grueso de los creyentes, muchos que se quedaron porque tal vez no habían atendido o profundizaron mucho en el pecado y no se arrepintieron, o muchos que nosotros le hablamos y no atendieron y después se dieron cuenta que sí era verdad, sobre esos el Espíritu Santo no va a morar en ellos, porque inclusive la palabra del Señor dice que estos, bueno, ya quitamos el gráfico, que los de la mitad de la tribulación murieron por el testimonio de la palabra. Entonces lo que van a tener los creyentes en la tribulación es su testimonio de creer en Jesús y la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo no va a estar dentro de ellos, sino va a estar con ellos, alrededor. Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios, y si Él no pudiera estar aquí, no sería Dios, porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo va a estar acá, pero no de la forma que lo está con usted y conmigo, que la iglesia en su totalidad puede ser llena de tal forma que los que evitamos ser llenos del Espíritu Santo somos usted y yo, porque el Espíritu Santo no es entregado por medida, y eso es lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación. El Espíritu Santo no va a estar dentro de esos creyentes solo como en el Antiguo Testamento, sobre profetas o sobre reyes, y Él va a venir sobre los 144,000, que según los estudiosos van a ser hombres que van a tener un espíritu similar al del apóstol Pablo. 144,000 Pablos. Por eso muchos eruditos dicen que en el periodo de la tribulación se van a convertir más personas que en todo el periodo de la iglesia, porque tal vez en el tiempo de Pablo no había tanta gente en todo el mundo, pero ahora habemos 8,000 habitantes. Habría que descontar a esos 8,000 habitantes para hacer buenos números los que se van a ir en el arrebatamiento, que también van a ser miles. Entonces hacemos números así por encimita, sin quitar los que se van a ir en el arrebatamiento. Bueno, esta es la parte de la quinta posición, que para eso, bueno, y para apoyar lo de la apostasía, aquí tengo una nota, según Brice y David, del libro La cuenta regresiva al Armagedón, dice así: el Nuevo Testamento usa la palabra apostasía en un sentido no técnico. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La versión King James de la Biblia traduce la expresión griega apostasía de este versículo como el distanciamiento. Eso es la apostasía, un distanciamiento de lo que Pablo está diciendo. No se trata de una antigua apostasía, sino de la apostasía definitiva, esa que se va a dar en la tribulación, cuando el mundo abandonará sus religiones originales. No está hablando solo del creyente, sino del grueso de la gente que tiene una religión que va a abandonar sus religiones originales, abriendo el camino a la nueva religión del anticristo, que dará como resultado que al final todos los moradores de la tierra adoren a su imagen y reciban su marca por fe, entre comillas, creyendo en la mentira, según 2 de Tesalonicenses. La meta será de unir a todo el mundo bajo un sistema religioso. Al principio, a la cabeza del mismo estará una organización ecuménica establecida, la Gran Ramera. O sea, ¿qué va a ocurrir? Que la gente que ha seguido religiones va a abandonar esas religiones, porque el anticristo en la Gran Ramera va a querer hacer una religión, porque él se opone a todo lo que es Dios o es objeto de culto. Entonces, esa gran apostasía no es que la iglesia, porque también se ha interpretado y se cree que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a entrar en una gran apostasía, que muchos hermanos, inclusive en nuestra iglesia local, van a caer en apostasía. Pero la apostasía, según este autor que está hablando ahí,
es una apostasía de las religiones actuales, inclusive religiones que ven la Biblia en un enfoque equivocado, porque el anticristo lo que quiere es guiar a todos para que le adoren a él, que haya una sola religión, porque él lo que siempre ha buscado es que le adoren, porque dice, subiré a lo alto junto al Altísimo. Eso es lo que él ha deseado, y él sobre estas personas va a lograr eso, porque el Señor va a sellar a sus siervos, los 144,000, y el diablo imitando a la mitad de la tribulación va a poner el sello para que las personas que aceptan el sello en vida van a estar muertos, porque el que recibe la marca de la bestia no tendrá salvación. Entonces él va a tratar de imitar eso, y esta es la apostasía que nos habla. Es cierto que muchas personas se han vuelto atrás del Señor, pero en este tiempo esa apostasía no es la que habla la Biblia, y no se puede dar esa gran apostasía porque eso derribaría el argumento de la inminencia, porque no puede haber ninguna señal, porque si hubiera una señal no sería inminente. O sea, si hay algo inminente, si yo le digo a usted, el tren pasa a las 8 de la noche cerca de su casa, después de que el tren dé su pitada a las 8:05, yo estoy ahí en su casa. Usted sabe que después de que el tren pite, yo estoy en su casa. Así, la venida del Señor es inminente, no hay ninguna señal, no hay ninguna profecía, porque si hubiera eso, entonces se derribaría esta enseñanza de la inminencia. Ok, ahora vamos a entrar a la posición pretribulacionista, y al final, bueno, disculpen que no di tiempo para las preguntas, al final vamos a dar un tiempito para las preguntas. Vamos a entrar a esta posición pretribulacionista, que un poquito más larga. Dice así: esta posición sostiene que el arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos diferentes, que Israel y la iglesia son dos entidades aparte el uno del otro. La iglesia será llevada por el Señor antes de la tribulación, e Israel sufrirá la tribulación junto a los incrédulos. Aquí, si yo no hubiéramos, por la gracia de Dios, ordenado el curso de una manera progresiva, y ustedes no hubieran recibido la enseñanza de las 70 semanas, para mí sería difícil explicar esto. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas lo que hace es ubicar a Israel aparte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 24 de Daniel 9 dice: a Daniel 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y ahí no vemos la iglesia. La profecía de Daniel es para el pueblo de Daniel, que es Israel, y para la santa ciudad. Entonces, cuando nosotros vimos la profecía de Daniel, y en el repaso vimos que había un paréntesis también, separamos la iglesia de Israel, porque muchas profecías hacia Israel, los hermanos de esas posiciones, ellos creen que es para la iglesia, y cuando se está hablando de tribulación, se está hablando de tribulación para Israel y no para la iglesia. Entonces ellos dicen que a la iglesia se le ha prometido tribulación y que la iglesia tiene que pasar tribulación, pero la tribulación que nosotros tenemos normalmente, como la que yo tuve hace como media hora, que era una verdadera tribulación, esa no es la tribulación que habla la palabra. Porque usted puede tener tribulación con su suegra, con su vecino. Usted puede tener tribulación porque no puede destapar una botella ahí en jalea. Usted siente una tribulación, ¿verdad? Pero esa no es la tribulación. Cuando la Biblia habla de tribulación, la relaciona con juicio. Un juicio muy grande. Dice: cual nunca lo ha habido ni lo habrá en esta tierra. Entonces el problema es que esos hermanos mezclan, o sea, unen las dos tribulaciones como una. Y muchas veces la tribulación que se le ha prometido a Israel no es para la iglesia. ¿Y por qué a Israel se le ha prometido tribulación? Porque Israel ha sido rebelde. Y prueba de eso es que hasta hoy no creen que Jesús es el Mesías. Hay judíos que son ateos. ¿Sí, no? Judíos ateos.
que han abandonado al Señor, que también hay judíos que se han apartado tanto del Señor que hasta han dejado el uso natural, como dice la palabra. Entonces, esa última semana es para que el Señor vuelva a injertar a Israel. Pero la iglesia, que el Señor murió por una iglesia, para ser una iglesia pura, santa y sin mancha, la iglesia es perfecta en Cristo. Y entonces ahí había un problema en mezclar a Israel junto con la iglesia, y eso fue lo que hizo la profecía de las 70 semanas. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos claramente que los pies del Señor no tocan la tierra, pero los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis nos muestran la venida de Cristo, donde sus pies tocan la tierra. En el arrebatamiento, el Señor va a venir en las nubes y lo vamos a recibir al Señor en el aire. En la segunda venida, Él va a venir a su reino teocrático y Él va a posar sus pies sobre la tierra, y ahí vemos una diferencia. Vemos que los pies de Jesús no tocan la tierra, pero en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis nos muestra la venida de Cristo, donde sus pies tocan la tierra. También Apocalipsis 1, 7 nos dice acerca de su venida, no del arrebatamiento. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos que Apocalipsis 1:7 nos dice también que él viene en las nubes y que todo ojo le verá, y los que los traspasaron y los linajes de la tierra. La tribulación será el juicio de Dios sobre esta tierra. Si estamos en Cristo, no podemos ser juzgados por segunda vez. Si la tribulación es el juicio de Dios sobre el mundo impío, claramente la iglesia quedaría exenta, porque la tribulación es un juicio de Dios sobre el mundo incrédulo, con el propósito para injertar a Israel. Y claramente la iglesia ha sido lavada por la sangre de Cristo, y la iglesia no puede ir a un juicio porque Cristo nos compró, Cristo nos redimió, Cristo nos lavó con su sangre. Y si la iglesia tuviera que pasar la tribulación, ¿sabe qué pasaría? Usted y yo desearíamos morir antes de que venga la tribulación, ¿cierto? ¿Para qué quiero estar vivo para pasar la tribulación? ¿Verdad? Y no sería correcto pensar que es mejor morir, aunque Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sería mejor morir y asegurarnos la salvación que pasar todo ese periodo que va a ser terrible, donde va a haber una tribulación cual nunca lo ha habido en esta tierra, y van a ser momentos difíciles. Pero no pensemos solo en nosotros, pensemos en nuestros hijos, en nuestra familia. Si hubiera que pasar la tribulación, tortura no había, cosas terribles, y el Señor no nos va a pasar por un juicio, porque ya nosotros somos exentos del juicio. Veamos donde dice paz y seguridad en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, y no velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Porque Dios no nos ha puesto, vean lo que dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como las 6. Acerca de esta posición de la pretribulación, Mark Hitchcock, que es un autor también en el libro de profecía bíblica, dice lo siguiente: el rescate de Lot y su familia desde Sodoma, que está en Génesis 18 y 19, muestra claramente que destruir al recto con el impío va en contra del carácter de Dios cuando Él derrama juicio. La muerte de Matusalén también refleja la protección de Dios antes del diluvio. Noé y su familia fueron salvados en una barca o en una arca mientras los impíos murieron ahogados. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. La iglesia es mencionada en los capítulos 1 y 4 de Apocalipsis, pero no es mencionada ni una sola vez del 5 al 18, donde se desarrolla la tribulación. Ya en el capítulo 19 y 21 habla sobre los eventos finales, la boda del Cordero y Armagedón. Esto sugiere que la iglesia no estará en la tribulación. O sea, ahí hay un hecho latente, que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se habla de la iglesia y los mensajes a la iglesia. Pero del capítulo 4 al 18 no se menciona ni una sola vez la iglesia. Si la iglesia pasara la tribulación, y en el Nuevo Testamento, en las epístolas, se habla encarecidamente de la iglesia, que es del cuerpo de Cristo, y se habla mucho de la iglesia, y que tiene que haber una unidad en la iglesia. ¿Por qué en los capítulos 4 al 18 no se habla ni una sola vez de la iglesia? También, mis hermanos, en 2 de Pedro 2, 9 y 10, hablando de esto mismo, dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a quién? ¿Qué dice ahí? Reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. ¿De qué nos libra? Dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Eso dice Primera de Tesalonicenses. Juan 1:14 y 15. Judas, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice que el Señor vino con sus santas decenas de millares. ¿Qué quiere decir? Tal vez, mi hermano, si me ayuda ya, que ya no usamos este gráfico. Vamos a avanzar un poquito para dar tiempo para las preguntas. Dice que el Señor, aquí en Judas, viene con sus santas millares, con sus santas decenas. Vamos a leerlo acá, en Judas. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El Señor viene con sus santos antes de la segunda venida. Entonces aquí hay algo interesante. Si en el periodo de la tribulación el Señor, antes de su segunda venida, viene con sus santos, antes de la segunda venida, ¿cómo el Señor va a venir por segunda vez a arrebatar a los que están en ese periodo de tribulación, si ya Él vino con sus santas decenas de creyentes? Ahora bien, algo también que nos llama a la reflexión es que en Apocalipsis 19 se dan las bodas del Cordero.
Las bodas del Cordero, ¿con quién son? Con la iglesia. Entonces, cronológicamente, las bodas del Cordero están antes de la segunda venida. Entonces, si el Señor se va a casar con la iglesia y todavía no la ha arrebatado, ¿cómo se va a casar con la iglesia si todavía no la ha arrebatado? Eso nos pone a nosotros a meditar, porque claramente, si usted lee Apocalipsis 19, primero son las bodas del Cordero, después la cena de las bodas, y después la batalla del Armagedón, al final, para darnos a entender que el Señor está con la iglesia en las bodas del Cordero y Él viene con sus santos. Todavía no ha terminado la tribulación. Él viene con sus santos para evitar que Satanás destruya este mundo y que destruya a su pueblo. Viene con sus santos en su segunda venida para iniciar el reino, que según también el estudio escatológico, más o menos la reconstrucción para el milenio va a ser de 45 días según el capítulo 12 de Daniel. Se va a durar 12 días reconstruyendo esta tierra para que el Señor restaure todo y empiece su reino milenial. Entonces también eso nos da a pensar que primero son las bodas del Cordero, que ahí lo vemos, que Él viene con sus santos. Lo que dice Mark Hitchcock es que el carácter de Dios no ha sido traer juicio sobre los creyentes y los impíos, y muestra de eso fue el diluvio, que el Señor salvó a los justos, y que en Sodoma y Gomorra, hasta que no saliera ese último justo, Él no podía destruir la ciudad, dando a entender con esto que si los justos que son llenos del Espíritu Santo no son quitados de esta tierra, el Señor no puede derramar sus juicios sobre el mundo impío y sobre Israel, que ha rechazado al Mesías. Hay una página en internet que se llama serjudío.com, que yo le digo a usted que si usted no está preparado, no tiene buen fundamento, no la lea, porque ahí habla terrible de Jesús, un judío. Entonces, sobre ellos el Señor va a traer juicio, pero la iglesia ha sido lavada con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 19:14. Los ejércitos celestiales, que es esa tinta que le estoy diciendo yo, que es antes de la segunda venida, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos no pueden ser los ángeles. Estos de aquí no pueden ser los ángeles, porque son ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. El Señor le dio a la iglesia vestiduras blancas. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo, que después vamos a ver la lección. Entonces ahí en el tribunal de Cristo el Señor va a dar vestiduras blancas, y los caballos son sinónimo de autoridad. Los reyes entraban a las ciudades en caballos blancos, que era símbolo de autoridad. El Señor entró en un pollino de asna porque Él vino en humildad a salvarnos. Él no entró en un caballo blanco, pero aquí Él va a venir con la iglesia en caballo blanco, porque Él va a establecer su reino, porque Él va a venir con poder y gloria. Él va a venir resucitado sin relación al pecado, y va a venir para atar a Satanás por 1000 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos que en el 19:14 Él viene con la iglesia, y hasta después es la segunda venida. Gloria al Señor. Vamos a leer rápidamente para terminar y dar espacio para unas preguntas. La segunda venida, que ya con todo esto lo que tenemos que hacer es un resumen. El arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos diferentes, separados por un periodo de 7 años. El Señor vendrá a establecer su reino y juicio sobre las naciones en Israel, cumpliendo así su promesa de regresar por segunda vez. Estará en esta tierra sin relación al pecado, con poder y gran gloria, para establecer un reino sin precedentes en la historia de la humanidad, que es un reino teocrático. El propósito de la segunda venida: el Señor va a rescatar a su pueblo. ¿A quién? A Israel. Porque ya el Señor nos rescató a nosotros. Nosotros tenemos la salvación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Porque el Señor tiene que venir, porque Él va a rescatar a Israel. Romanos 11:25, pero les digo un misterio, que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces Israel está en endurecimiento hasta que entremos los gentiles, y entonces el Señor en el periodo de la tribulación va a venir con juicio sobre el mundo impío. Israel va a afrontar ese juicio para que ellos al final, los que los traspasaron, reconozcan que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Señor de señores, que Jesucristo es Rey de reyes. Ya la iglesia lo ha reconocido. Usted y yo hemos reconocido al Señor y lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Nos hemos entregado a Él, pero Israel no. Israel tiene que volver y reconocer que Jesús es el Mesías. Vamos a tener también el juicio de las ovejas y los cabritos, el juicio sobre Israel que ya les hablé. Va a lanzar el anticristo y el falso profeta al lago de fuego, va a atar a Satanás en el abismo por 1000 años y va a establecer el reino milenial y restaurar a Israel a la tierra que le pertenece. A Daniel se le dijo: tú irás hasta el fin. En el capítulo 12 de Daniel, tú irás hasta el fin y recibirás tu heredad. Pero hasta el fin Daniel va a recibir la heredad. Esto se los voy a dejar de tarea, porque ya el tiempo nos ha vencido, para que usted compare los versículos del arrebatamiento y la segunda venida. Gloria a Dios, porque pude terminar y Dios me fortaleció, y la palabra del Señor nos dice que debemos alabar al Señor en todo tiempo, no solo cuando las cosas nos van bien. Y también dice la palabra del Señor que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ciertamente, aunque nosotros somos débiles y muchas veces nosotros no nos ocurre nada y estamos ahí todos contentos y gloria a Dios y le hablamos a todo, al perico, al gato, al vecino, pero cuando vienen las pruebas, y es cuando más debemos hablar al Señor y testificar, porque ahí la fe se desarrolla y Dios se glorifica, y Dios quiere ver, o Dios está probando en nuestro corazón, no para Él ver cómo reaccionamos, porque Él sabe cómo vamos a reaccionar. Y ya para terminar y pasar si alguien tiene preguntas, cuando Dios nos pasa por pruebas o permite pruebas, es para que nosotros lo veamos internamente, porque ya Él todo lo conoce, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, si usted está pasando por alguna prueba o alguna lucha, hay que examinarlos y decir, bueno, pero ¿por qué? Lo que el Señor quiere que yo vea. Entonces, cuando nosotros meditamos y el Espíritu Santo nos da a entender, mira, aquí, entonces nos damos cuenta y crecemos, y aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que usted y yo muramos. Gloria a Dios. En realidad les agradezco su paciencia. Les digo que no es fácil, estos temas son difíciles. Yo he tratado de esforzarme con este curso. Tengo mi trabajo secular, tengo mi familia y tengo que sacar tiempo para prepararme, y no es fácil, pero Dios es muy bueno y les agradezco a ustedes por su paciencia. Ahora vamos a terminar aquí, vamos a empezar por este lado. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere añadir algo? ¿Hermano? Yo nada más tengo una... ¿Quiere darle? Entonces es una... En Apocalipsis capítulo 7 habla sobre la multitud vestida de ropas blancas. ¿Es la iglesia? No es la iglesia, donde dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Sí? Esos son los otros que se añadieron de los mártires del quinto sello, que habían muerto por el testimonio de la palabra y tenían que esperar que sus consiervos se unieran. Es que el Apocalipsis muchas veces viene y Apocalipsis cuenta y llega hasta el final de la tribulación, y después empieza a describir esos juicios que se dan. Por ejemplo,
algo muy importante. Los hermanos de la mitad de la tribulación dicen que cuando suene la trompeta, ellos relacionan que cuando la trompeta suene, el Señor va a venir. Y cuando usted lee ahí en Apocalipsis, dice que cuando la séptima trompeta toque, el tiempo no será más. Entonces, si el Señor viene cuando suene la trompeta, que ellos lo ubican en la mitad de la tribulación, porque ellos mezclan los sellos con los toques de trompeta. Entonces ellos dicen que los sellos y las trompetas van a ser en la mitad de la tribulación y que después en la otra parte van a ser las copas de la ira. Pero si en Apocalipsis dice que en el tiempo de la séptima trompeta el tiempo no será más, quiere decir que cuando la séptima trompeta se toque va a ser pronto al final, de tal forma que la última trompeta va a ser tocada pero en Armagedón. Entonces ven, si la última trompeta es tocada en Armagedón, ¿cómo el Señor va a venir a la mitad? ¿Cómo el Señor va a venir antes de la ira si la última trompeta se va a tocar antes de que el tiempo del gobierno humano de los gentiles termine y empiece el tiempo del Señor? Porque el tiempo que está hablando ahí no es del tiempo de la tierra, sino de ese tiempo del gobierno de los gentiles sobre esta tierra, el tiempo del gobierno humano, porque el Señor va a venir en una teocracia en el reino de Jesucristo. Entonces cuando habla ahí es cuando ya se completa el número de los mártires. Nada más que nos cuentan, terminan y hay que estudiar muy bien Apocalipsis. Yo les recomiendo así rápidamente, si usted quiere profundizar más en Apocalipsis y entender esta cronología, saque un día y lea todo Apocalipsis y usted va a darse cuenta cómo la cronología se va dando. Yo un día lo tomé Apocalipsis, una noche que no podía dormir, y duré como hora y media leyendo y empecé a ver que los 144,000 que tengo que estudiarlo más están en la segunda mitad y que los dos profetas mueren en la segunda mitad, porque los profetas mueren como al quinto toque de la trompeta. O sea que los dos profetas, los dos olivos, van a morir antes de que inicie la batalla del Armagedón, que según los estudiosos va a durar como 30 días. Entonces esos que habla ahí son el número de los hermanos que murieron también por el testimonio y que se reunieron con ellos, y que están después de los mártires que estaban debajo del altar. ¿Alguien más? ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Por aquí? ¿Mi hermano? No sé cómo preguntar esto. Aquí dice Richie Davis, Ajá. hablando del consenso que se tiene que tener de las iglesias, creo que me escucho bien, que se tiene que tener de las iglesias para formar, no sé si sea la palabra, la gran ramera, y que eso se está formando ya. Era una parte que no conocía. Yo conocía del asunto ese del CONCITS, que es una fundación ahí que es algo hasta medio diabólico, diría yo. Ajá. Pero hay un consejo, aquí lo dice. Seriamente, para poder alcanzar este consenso se debe llegar al mínimo común denominador. Sí. Y es una organización que se llama Consejo Mundial de Iglesias. Sí. Estuve leyendo rápidamente ahí en lo que... Sí, es que ya hay un ecumenismo, ya ha venido desde la iglesia tradicional, un ecumenismo que se ha dado desde hace años, y aquí dice que lo que están ellos, buscando como el un tema denominador es la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres, pero eso es la antesala para preparar esta religión única que va a ser por el anticristo. Eso es la antesala para que eso se dé. Estaba leyendo Ajá. que la iglesia pentecostal es parte de este consejo. Sí, hay muchas iglesias pentecostales que han entrado en ese consejo. Nosotros somos pentecostales. Sí, pero usted sabe también que hay diferentes gobiernos de iglesia y que la Biblia dice que el trigo tiene que crecer con la cizaña, y nosotros no sabemos quién es la cizaña y quién es trigo, solo el Señor lo conoce. O sea, de tal forma que si yo vengo y abro una iglesia y pongo un rótulo que dice la verdad pura, no solamente porque yo pongo una iglesia y le pongo la verdad pura, es parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver esa iglesia, que es parte de ese ecumenismo, los frutos que tiene esa iglesia. Porque dos cosas nos dejó el Señor, para que usted y yo podamos ver si alguien es del Señor. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y también dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Entonces, una persona que odie
a muerte a alguien, porque le desea mal o lo maldice, esa persona no tiene amor. Vemos un fruto malo, ¿verdad? Que no ama a su prójimo. Y si la persona no tiene buenos frutos, entonces podemos darnos cuenta. Los falsos profetas se conocen por eso, porque no tienen buenos frutos. Entonces el Señor solo nos ha dejado eso. Por lo demás, nosotros venimos a la iglesia y ustedes saben, hermanos, cuando usted trabaja en un ministerio, que nos topamos con hermanos, con hermanitos y con hermaniticos. Que a veces usted dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Verdad? Pero no, nos sostenemos porque el amor de Dios nos llena, pero muchas veces hay personas, hay una iglesia profesante que no se ha convertido. Hay personas que son convencidos y no se han convertido. Y no necesariamente el hecho de que una persona venga a la iglesia quiera decir que es salvo. Por eso Pablo decía que se examinaran los creyentes, examínense si ustedes están en la verdad. Porque si han pasado 5, 10 años y usted sigue con los mismos pecados y con las mismas mañas, y cuando, como decía la hermana ahora en la conferencia del Espíritu Santo, la prueba, ¿cuál es la prueba que ella hizo? Que quería que trajera un martillo, ¿se acuerdan? Si usted se maja un dedo con un martillo y usted se le salió la palabrota, ahí algo pasa. Tal vez sea un creyente de 3 meses, 4 meses de puede dar. Pero hermanos, yo tengo 35 años de conocer al Señor. Y por aquí hay hermanos que tienen 15, otros tienen 20, otros tienen 10. Mi hermano tiene 2 años. Año y medio. Pero es como si tuviera 5. El hermano es maduro. Pero eso es lo que ocurre. No todo lo que brilla es oro. El Señor Jesús escogió a 12 y ¿qué pasó? Ahí andaba Judas, ¿verdad? Entonces quiere decir que en la iglesia también el trigo crece con la cizaña y que hay iglesias también que tienen doctrinas extrañas. Vean, hermanos, así rápidamente, allá en la parte de Sudamérica hay una iglesia que me dijeron, yo no lo he visto, me dijo un señor que ya murió, que lo vi en internet, que hay una iglesia que practica la unción de la patada. Entonces la persona viene al altar y le dan la unción de la patada, los patean, imagínense, y dicen que es una iglesia pentecostal. ¿Qué frutos se están dando? Eso no está de acuerdo a la palabra. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que no todo el que se dice pentecostal o evangélico, porque dígame una cosa, usted conoce personas cristianas que qué testimonio tienen. Dios mío, de esas personas tan terribles que 2 o 3 años después le saben a usted que son cristianos y les digo, ¿cómo esa persona es cristiana? Entonces el trigo crece con la cizaña y el Señor es el que va a descubrir los corazones, y en el tribunal de Cristo a los verdaderos creyentes Él va a examinar los corazones y su obra para recompensarlos, no para condenarlos, porque dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces usted y yo que amamos al Señor, el Señor va a examinar nuestra obra, no para condenarnos, sino para examinar cómo hacíamos las cosas, y para su gloria o para la alabanza de nosotros, o si fuimos flojos, el Señor nos va a examinar. Bueno, no sé, mi hermano, ya nos pasamos un poquito, pero ya para darle un espacio, que creo que mi hermano Aníbal quería añadir algo y con eso terminamos. Nada más como siempre, creo que es muy importante que los que estamos en este curso y vayan estudiando más temas de escatología, no desconectemos lo que estamos leyendo en la Biblia de la realidad mundial. Pero mucho de esto realmente uno lo puede entender más cuando uno empieza a ver también las noticias. Porque mucho de lo que está pasando es la profecía bíblica está cumpliendo frente a nuestros ojos. Cuando hablamos del tema de apostasía, cuando hablamos del tema de comunismo, cuando hablamos del ministerio de iniquidad en acción, cuando hablamos de un gobierno global, de religiones globales, eso está ocurriendo. Y esas son las manifestaciones que la Biblia dice, ¿verdad?, que no podemos tal vez determinar exactamente. El caos es inminente. Es tan inminente que Pablo, cuando escribe, dice los que estemos vivos. Desde que no puede estar vivo cuando ocurrió el arrebatamiento, ¿verdad? Pero sí Cristo estableció claramente que van a haber una serie
de rasgos en la historia, de cosas que van a estar pasando, y es lo que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, cuando Cristo, la palabra que usa ahí es confirme el pacto, ¿verdad? O sea, el pacto va a estar, y el Cristo lo que va a hacer es darle como un refuerzo a ese pacto, dándole a Israel ciertas potestades adicionales que van a ser básicamente lo que quiere que Israel siga al Cristo. Pero no desconectemos la realidad mundial de lo que está pasando, ¿verdad? Veamos el arrebatamiento como algo, la Biblia dice que nos regocijemos en esto, ¿verdad? Que nos alentemos los unos a los otros, ¿verdad? Que es parte de razón porque uno cree que el rapto ocurre antes, ¿verdad? Porque nos vamos a alentar diciendo, pasaron 7 años de la tribulación, ¿verdad? Ese punto que el hermano dice es muy bueno. Ese punto que el hermano dice es muy bueno, quiero rescatarlo. O sea, si nosotros creemos que la iglesia va a pasar la tribulación en cualquiera de los tiempos que sea, ¿cómo vamos a alentar a un hermano y decirle, que el Señor viene si sabemos que tenemos que pasar la tribulación? Ahora bien, sabemos que según la inminencia no hay ningún hecho antes que nos diga, o una profecía que el Señor viene, pero sí hay tiempos o sazones que nosotros vemos. Por ejemplo, ya para terminar, la construcción del tercer templo. Ya ellos tienen todo preparado. Ahora bien, ¿por qué no lo pueden construir? ¿Por qué no lo pueden construir? Porque la obra del Espíritu Santo está en la iglesia, y hasta que no se ha quitado ellos no lo pueden construir, pero ellos tienen todo. Si fuera por los judíos, ya ellos hubieran subido a construir el templo. No sé si vieron que lo que dice el hermano, que uno debe estar enterado. Hay un político israelí que prometió, y eso nosotros debemos percibirnos, que prometió que si él lo elige, él construye el tercer templo. Véanlo ahí en internet, ¿verdad? ¿No lo ha visto? Ya quedó detallado por del primer ministro. Pero en general es eso, ¿verdad? Es ver esto que estamos estudiando y entender por qué lo estamos estudiando. Estamos estudiando para leer los tiempos y las sazones, para entender que la venida de Cristo cada día que pasa está más cerca, ¿verdad? Así es. Y vea lo que dice Tito 2:13, que es precisamente el tema de estar nosotros esperando esto. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Desearíamos seguir más. Bueno, el repaso que lo tenemos dentro de 8 días, vamos a extendernos más para que usted pueda comprender, pueda entender. Y hermanos, el Señor me los bendiga mucho. Gracias por su paciencia, por su atención, y sigamos adelante en el Señor. Bendiciones a todos.